¿Qué tal, profesor? Buenos días. Mi nombre es Wilber Madrigal Méndez y este es mi video de la tercera unidad. Inicio con miembro superior. La radiografía del miembro superior va a obtener imágenes tanto de los huesos largos como de articulaciones. Vamos a obtener imágenes de la mano, de la muñeca, del antebrazo, del codo, del brazo y del hombro. En el caso de los huesos largos, como el húmero, se solicitará que también se encuentren las articulaciones proximal y distal en la radiografía. Empezamos con mano. En la mano vamos a tener dos proyecciones, la anteroposterior y la lateral. Para la anteroposterior, el paciente colocará la palma de su mano sobre el chasis y el rayo incidirá desde la cara dorsal hacia el receptor de imagen, para obtener una imagen como esta, en donde se observará las epífisis, parte de las epífisis distales del cúbito y el radio, el carpo, el metacarpo y las falanges. Vamos a hacerle un zoom y observaremos aquí las apófisis estiloides del cúbito, del radio. Vamos a apreciar en el carpo el hueso escafoides, el semilunar, el piramidal, el trapecio, trapezoide, hueso grande y el ganchoso. No alcanzo a observar el pisiforme, creo que es este. Veremos también los metacarpos. 1, 2, 3, 4 y 5. Las falanges proximal y distal en el pulgar, proximal, medio y distal en los siguientes 4 dedos. Para la proyección lateral, el paciente colocará el borde cubital de la mano y del antebrazo sobre el chasis o sobre la mesa de estudio y el rayo incidirá por el borde radial para obtener una imagen de este tipo. Aquí apreciaremos el tercio distal del antebrazo y la mano. En la muñeca vamos a tener dos proyecciones también, la posterior anterior y la lateral, que constituyen el estudio básico. Y se colocará el paciente con el miembro superior completamente apoyado sobre la mesa de estudios, una flexión de 90 grados del codo y la palma de la mano apoyada sobre el chasis. El rayo incidirá en el centro de la muñeca y tendremos esta imagen. Será más proximal y se verá menos los dedos. En la proyección lateral, igual como en la posición de la mano, la proyección lateral, se colocará el quinto apoyándose sobre el quinto metacarpiano y el rayo incidirá en el centro de la muñeca para obtener una imagen de este tipo. En el antebrazo tendremos la proyección anteroposterior, donde el paciente va a colocar el miembro superior apoyado completamente sobre la mesa de estudios con el codo extendido y la palma de la mano viendo hacia arriba. Se buscará que en la radiografía se observen tanto el codo como la muñeca y el rayo incidirá en el tercio medio del antebrazo para obtener imágenes de el cúbito y del radio, apreciando también la articulación del codo y de la muñeca. Nótese que en la mano es una proyección postero-anterior y en el antebrazo y en el brazo, como veremos más adelante, será una proyección antero-posterior. La diferencia. Ambas son de frente, pero la dirección del rayo es distinta. En la proyección lateral, el paciente también con el miembro superior apoyado sobre la mesa de estudios con una flexión de 90 grados
El antebrazo en una posición neutra. No será en pronación ni en supinación. Neutra. Y el rayo incide en el tercio medio del antebrazo, logrando que se observen el codo y la muñeca en la radiografía. Entonces tendremos el cúbito y el radio. En el codo, la proyección anteroposterior, con el miembro superior apoyado sobre la mesa de estudios, codo extendido, palma de la mano viendo hacia arriba, y el rayo incide en el centro del codo para obtener esta imagen. Vemos la articulación del codo, la paleta humeral, el cúbito, el radio. Para la proyección lateral, el miembro superior apoyado de igual manera sobre la mesa de estudios, codo en 90 grados, antebrazo en posición neutra y el rayo incide en el centro del codo. Para encontrar esta imagen, en donde se observa de una mejor manera el olecrano. Olecrano, apófisis coronoides, radio, paleta humeral. En los segmentos previos vimos que las proyecciones básicas son anteroposterior o posterior anterior y lateral. En el codo vamos a tener una más o dos, según cómo se vea. Dos más. La proyección oblicua. El paciente va a estar con el brazo, con el miembro superior completamente apoyado en la mesa de estudios, con el codo extendido, y es oblicua porque el antebrazo va a realizar una pronación o una supinación según lo que queramos ver en la radiografía. En el caso A, el paciente coloca la palma de la mano apoyada sobre la mesa de estudios. El rayo incide en el centro del codo y se va a ver en esta imagen la apófisis coronoides de una mejor manera. Pero si se cambia la posición de la mano, apoyando el pulgar y el dedo índice sobre la mesa de estudios, se obtiene una imagen distinta. Se va a observar de una mejor manera la cabeza radial. Distinta posición, claro, distinta imagen. Proyección oblicua. Brazo. Tendremos una proyección anteroposterior con el paciente en bipedestación, apoyando el hombro en el receptor de imagen. El hombro ligeramente en rotación externa y el rayo incide en el tercio medio del húmero para obtener una imagen de este tipo. Obsérvese que se incluye en la imagen la articulación del hombro y del codo. Para la proyección lateral se realiza una ligera abducción de hombro, flexión del codo y colocando la mano en el abdomen para tener una imagen así. En el hombro, que es donde vamos a tener mayor variedad de proyecciones. Iniciamos con la proyección anteroposterior. Vamos a tener dos opciones. La neutra, donde el paciente coloca su espalda completamente apoyada sobre el chasis. Y esta, que la encontré como anteroposterior oblicua. ¿Qué sucede? Va a estar con el cuerpo girado. No va a estar la espalda totalmente apoyada, sino la escápula. La escápula va a estar paralela al receptor de imagen y el cuerpo va a estar rotado aproximadamente 30 a 45 grados. Entonces el rayo incide en el centro del hombro y con el brazo debe encontrarse en una ligera rotación externa para obtener una imagen de este tipo, en donde apreciaremos la cabeza humeral, el tubérculo mayor, el tubérculo menor, la escápula. En la escápula veremos el tubérculo supraglenoideo, tubérculo infraglenoideo, la apófisis coracoides,
el acromión, la espina escapular. Veremos el espacio glenumeral, por arriba la clavícula, también parte de la parrilla costal. Esta imagen no está completa, debería verse completamente la cintura escapular. En este caso no es así. Okay. Proyección anteroposterior. Proyección axial que entre la anterior y esta constituyen el estudio básico del hombro. Para el axial, el paciente se colocará en decúbito supino, el hombro en abducción de 90 grados aproximadamente y el radio incide en el centro de la axila para tener una imagen de este tipo. Proyección lateral o transtorácica utilizada en pacientes con limitación de movimiento. El miembro que se quiere irradiar y que tiene limitado el movimiento se colocará pegado al receptor de imagen. El miembro contrario estará elevado con la mano por detrás de la cabeza para evitar la sobreposición de imágenes. Todavía más porque es transtorácica. En la imagen se va a ver interpuesta la caja torácica. Entonces, con esta abducción de hombro vamos a evitar más estructuras en la imagen. Y aquí está. Vamos a ver la caja torácica, las vértebras y el húmero. Al fondo, el húmero. El húmero, la clavícula. Es una imagen peculiar. Bueno, se me hace interesante. Proyección transescapular o en Y. Esta ya es para la dirigida quizás a la escápula. Igual se observa la cavidad glenoidea. Vamos a colocar al paciente con el hombro apoyado, el hombro que se quiere examinar apoyado sobre el receptor de imagen. El cuerpo girado o rotado aproximadamente 60 grados y pues podemos observar que el rayo incide desde la cara posterior a la anterior para obtener esta imagen. Ahora continuamos con las radiografías de tórax. En el tórax vamos a tener diversidad de proyecciones. Las básicas son constituidas por la proyección posterior anterior y la proyección lateral. Tendremos adicionalmente la anteroposterior que será electa según las condiciones del paciente. Y proyecciones especiales como la posición lordótica. Iniciamos con la proyección posterior anterior. Para esto el paciente se colocará en bipedestación de frente al chasis, mirando hacia el chasis. Los hombros tratando de pegarlos al receptor de imagen y con el dorso de la mano en la cintura. Vamos a conseguir una abducción de las escápulas para que éstas no se interpongan en el campo pulmonar. Entonces obtendremos una imagen de este tipo. Vamos a describir la anatomía radiológica. Para eso me voy a apoyar de un sistema de lectura con una mnemotecnia A, B, C, D, E, con las inicial de las palabras en inglés. ¿Qué significan? A, vías aéreas, B, pulmones, C, silueta cardíaca, D, huesos y E, otros hallazgos. Es importante llevar un protocolo para la lectura de las radiografías para evitar omisiones en esta. Vamos a empezar con las vías aéreas, las cuales las distinguiremos como una columna radiolúcida en el centro de la columna vertebral. Esta es la tráquea, seguida del bronquio derecho, y no logro observarlo bien, por aquí está el bronquio izquierdo, el cual es más horizontal que el derecho. El derecho continúa la dirección de la alineación de la tráquea, por lo que es más fácil que ésta sea obstruida cuando se introduce algún cuerpo extraño en las vías aéreas. Seguimos con los pulmones y vamos a observar primero la densidad, que el campo pulmonar esté oscuro, que no haya nada, alguna mancha o algo que signifique que sea de algún signo patológico.
Veremos la continuidad de la pleura, que no haya interrupciones, que los senos costofrénicos formen ángulos agudos. Eso sería en cuanto a los pulmones. La silueta cardíaca. Veremos en este lado la pared del ventrículo, de la aurícula derecha, la pared del ventrículo izquierdo apoyada sobre el diafragma, la pared del ventrículo izquierdo. No logro distinguirlos bien, pero me parece que esta es la pared de la aurícula izquierda, la pared de las arterias pulmonares, el callado aórtico. Aquí tendremos ascendiendo a la aorta o la aorta ascendente. Y será importante determinar el tamaño del corazón, que este no sea mayor de 0.5 o el 50% del diámetro de la cavidad torácica. Vamos a identificar que esta es una proyección posterior anterior porque no va a pasar el 50%. En la proyección posterior anterior el corazón presenta un tamaño normal. No se va a ver magnificado por la posición, como lo sería en el anteroposterior, que lo explicaré más adelante. En caso de que aquí, como está en una proyección posterior anterior, el corazón esté más grande, sobrepase estos límites, es signo de cardiomegalia. La silueta cardíaca. Los huesos, vamos a iniciar con la columna vertebral. Observaremos que los cuerpos vertebrales no tengan alguna discontinuidad, que esté todo en orden. La alineación de esta. Y observaremos las apófisis espinosas. Nótese este piquito. Es señal de una proyección posterior anterior. En caso de que en la radiografía no se vea así, estaremos ante una proyección anteroposterior, contemplando lo del corazón y otros puntos más que mencionaré. Es desde la columna de la cintura escapular. Vamos a ver que la escápula no esté en el campo pulmonar y que las clavículas estén hacia arriba, estén en posición oblicua. Es otro punto para determinar una proyección posterior anterior, que debido a la abducción de las escápulas, estas no se van a encontrar en el campo pulmonar, y como se está moviendo toda la cintura, la clavícula junto con las escápulas. Vamos a observar las costillas también, que todo esté en orden, que no haya discontinuidad. Es importante decir que los cartílagos costales no se van a apreciar, no van a ser apreciables, van a ser radiolúcidos, y en caso de que se observen, el signo de calcificación. Otros hallazgos, pues podremos observar el tamaño normal del diafragma, que todo esté en orden. Aquí no se ve, pero podría observarse la burbuja gástrica, las siluetas mamarias, en caso de que sea una mujer quien se está examinando. Y eso sería todo lo que puedo mencionar de la proyección posterior anterior. Para la proyección anteroposterior, el paciente, en este caso, está en bipedestación. El rayo incide desde adelante hacia atrás, pero ¿cómo voy a determinar si sea una posterior anterior o una anteroposterior? Según las condiciones del paciente. Si ese se encuentra en cama y no puede moverse por alguna razón, entonces es esta la proyección indicada. El chasis se coloca por detrás del paciente y el radio incide desde adelante hacia atrás. O que solamente pueda sentarse, es lo mismo. O que esté en unidad de terapia intensiva. Entonces se obtiene una imagen de este tipo, anteroposterior, en donde el corazón estará más grande, y no es debido a una patología, sino a la proyección, a la posición del paciente. Esto es para una proyección anteroposterior. Veremos también que no se hace nada con las escápulas, no se pide
ningún movimiento particular y las clavículas están horizontales. Las escápulas no se logra observar aquí, pero deberían estar en el campo pulmonar. Tampoco es apreciable, pero las apófisis espinosas que estaban en punta en la proyección previa, aquí no lo estarán. La proyección anteroposterior. Para la proyección lateral, el paciente estará en bipedestación, con las manos por detrás de la cabeza, evitando que obstruyan el húmero y los músculos que obstruyan el campo pulmonar. Bueno, todo lo que es la cavidad torácica para obtener una imagen de este tipo. Aquí podemos observar la columna vertebral, muy bien, el segmento dorsal. Veremos el límite anterior, que es el esternón. Para la proyección lordótica ya es una proyección especial según lo que se quiera observar. Servirá para ver de mejor manera el ápice del pulmón. El paciente estará en bipedestación con unos 30 centímetros de distancia entre él y el chasis y se recargará hacia atrás, como aquí podremos observar. Se buscará abducir las escápulas para que no intervengan en la imagen, realizando una abducción de estas con el dorso de la mano en la cintura. Es una posición un poco extraña. Lordótica por la posición, es una hiperlordosis la que se pronuncia. Y así podríamos observar la imagen radiográfica. Seguimos con las imágenes del miembro inferior, en donde vamos a tener imágenes del pie, del tobillo, de la pierna, de la rodilla, del muslo, de la cadera y de la pelvis. Iniciamos con las imágenes radiográficas del pie. Tendremos las proyecciones anteroposterior y lateral. Para la proyección anteroposterior, el paciente estará en decúbito supino, con la cadera y rodilla flexionadas, de tal manera que pueda apoyar la planta del pie sobre el chasis. Se alineará con el tercer dedo, bueno, aquí está con el segundo, en la base del tercer metatarso. El rayo incidirá en la base del tercer metatarso, desde ok, continúo. Del tercer metatarso. Y tendremos una imagen de este tipo, en donde vamos a poder observar la pinza malleolar, el astrágalo, el hueso calcáneo, el escafoide zonavicular, la cuñas 1, 2, 3, el cuboides, los metatarsianos 1, 2, 3, 4, 5, las falanges proximal distal en el pulgar, proximal media y distal en los siguientes 4 dedos. Para la proyección lateral, el paciente estará en decúbito lateral con la cara externa del pie apoyada sobre el receptor de imagen y se obtiene una imagen de ese tipo. Es importante notar los 90 grados del tobillo. Va a formar 90 grados de angulación con la pierna. Y aquí observaremos el calcáneo, el astrágalo de una mejor manera. Vamos a ver el hueso navicular, las cuñas, los metatarsianos y las falanges. En el tobillo vamos a tener la proyección anteroposterior, con el paciente en decúbito supino. Debe estar el miembro inferior con una rotación interna de aproximadamente 15 grados o hasta conseguir que los malleolos estén paralelos a la mesa de estudio. El rayo incide en el centro del tobillo y se obtiene una imagen de este tipo.
el tercio distal de la tibia y del peroné. Pero veo que está diferente en la proyección. La imagen, bueno, y aquí tendremos entonces la pinza bimalleolar, el astrágalo, y ya no logro observar bien el resto de los huesos. Para la proyección lateral, el paciente estará en decúbito lateral con la cara externa del tobillo apoyada sobre el chasis y el rayo incide en el centro del tobillo para obtener una imagen de este tipo. Para la pierna, tenemos la proyección anteroposterior y también la lateral. En todo el miembro van a ser anteroposterior, lateral, anteroposterior, lateral. Y el rayo incide, bueno, el paciente debe estar en decúbito supino con el miembro completamente extendido y una rotación interna de aproximadamente 15 grados o hasta que los malleolos estén alineados con la mesa de estudio. El rayo incide en el centro o en el tercio medio de la pierna. Aquí tendremos imágenes de la tibia y del peroné, incluyendo la articulación de la rodilla y del tobillo. Para la proyección lateral, el paciente en decúbito lateral con el rayo en a la mitad de la pierna o en el tercio medio de la pierna. Y se obtiene una imagen de este tipo. El tobillo debe estar formando un ángulo de 90 grados, el pie de un ángulo de 90 grados con la pierna. Y podremos observar la tibia, el peroné, el astrágalo calcáneo, parte de la rótula y de los cóndilos femorales. En la rodilla tendremos la proyección anteroposterior. Aquí vamos a tener mayor variedad. La proyección anteroposterior será con el paciente en decúbito supino, miembro completamente extendido, con una rotación aproximadamente de rotación interna de 15 grados o hasta que los malleolos estén alineados con la mesa de estudio y el rayo incide en el centro de la rodilla para tener a la articulación en la imagen. El tercio distal del fémur y el tercio proximal de la tibia y del peroné. Okay. Continuamos con la proyección lateral, el paciente en decúbito lateral y sin que el otro miembro esté obstruyendo el campo de estudio, con la rodilla flexionada, aquí está un poco más, como a 45 grados, no, como a 90 grados casi, pero puede ser una semiflexión o hasta que la rótula esté alineada o paralela al centro longitudinal, al eje longitudinal de la mesa de estudio, para tener una imagen de este, en donde veremos el tercio distal del fémur a la rótula, el tercio proximal de la tibia y del peroné. Para obtener imágenes de la fosa intercondilia, vamos a solicitar al paciente una posición en decúbito supino con la rodilla flexionada aproximadamente 70 grados y el chasis por debajo de esta. El rayo debe tener una angulación craneal de aproximadamente 30 a 45 grados y se dirigirá al centro de la rótula, como una distancia de un dedo por debajo del borde superior de la rótula. Y tendremos una imagen de este tipo. Se puede obtener mediante otras posiciones. Las variaciones son en decúbito prono, con el fémur apoyado o con la tibia apoyada. Y el rayo tiene una dirección desde posterior a anterior.
Para una proyección axial, ya esta es de la rótula específica para ella, el paciente estará en decúbito supino con el miembro que se va a radiar o a estudiar apoyado sobre una superficie para tener mayor estabilidad, y con la rótula, con la rodilla flexionada 30 grados, 60 grados o 90 grados. El paciente debe sostener el chasis y el rayo incide desde adelante hacia atrás. Desde adelante hacia atrás, por así decirlo, para tener una imagen así de la rótula. Se puede obtener mediante otras posiciones, como esta que... Ok, esa es la misma que esta, ya con una flexión de 90 grados se puede obtener en decúbito supino. Con el paciente flexionando la rodilla igual, 30, 60, 90 grados, según lo que se indique, y el rayo incide desde atrás hacia adelante o desde adelante hacia atrás, según cómo se ve, para obtener el mismo tipo de imagen. Para el muslo tendremos una proyección anteroposterior, donde el paciente deberá estar en decúbito supino, una rotación interna de cadera de aproximadamente 15 grados o igual hasta que los malleolos estén alineados. Bueno, en este caso ya serían los cóndilos femorales. Hasta que los cóndilos femorales estén alineados con la mesa de estudio y se dirige el rayo hacia el tercio medio del fémur. Debe incluirse en la radiografía la articulación de la cadera y de la rodilla. Es importante decir que la rotación interna es para que el cuello femoral se pueda ver de mejor manera. De lo contrario, se vería más pequeño de lo normal. Para la proyección lateral, el paciente estará en decúbito lateral con la rodilla semiflexionada y el rayo incide en el tercio medio del fémur para tener una imagen de ese tipo. Aunque aquí la rodilla está más flexionada que en la imagen, pero es un ejemplo de imagen radiológica de muslo. Para la cadera tendremos una proyección anteroposterior, también con una rotación interna de 15 grados o hasta que los cóndilos femorales estén alineados con la mesa de estudio y el rayo se dirige al centro de la cadera. Para tener una imagen aquí tenemos el coxal, la cabeza femoral, bueno, entonces lo que sería el tercio proximal del fémur, incluso el sacro se alcanza a apreciar. En una proyección lateral, el paciente estará en decúbito lateral o en este caso en decúbito supino, con una flexión y abducción de cadera, una flexión de rodilla y se obtiene una imagen de este tipo para una proyección lateral. Igual se puede obtener con una posición de rana, con ambas piernas en esta posición, ambos miembros en esta posición. Serían los talones en contacto, las rodillas separadas y se obtiene esta misma posición. Para la pelvis vamos a tener una proyección anteroposterior, esta es la única. El paciente estará en decúbito supino con los miembros totalmente extendidos, no va a haber ninguna flexión y con una rotación interna. Aquí será mayor la rotación. El paciente debe colocar los talones separados, pero la punta de los dedos pegada. Estarán pegadas las puntas y se va a obtener una proyección una imagen de este tipo, en donde observaremos el sacro, parte de la columna lumbar, los coxales, la cintura, toda la cintura pélvica y el tercio, bueno, ya no sería el tercio, pero sería la epífisis proximal del fémur, de ambos fémures.
Ok. Profesor, eso es todo por mi parte. Gracias por su atención.